¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y este video, como te había comentado en clase, es simplemente para mostrarte cómo podemos iniciar una búsqueda breve como parte de la revisión sistemática de literatura, es decir, revisión sistemática de información que te puede llegar a ser útil para el tema que tú has elegido. Y el día de hoy, de manera muy concreta, solo quiero mostrarte cómo podemos buscar información en Scopus acerca del tema con el que estás trabajando. Y segundo, cómo puedes descargar esta información para después procesarla, revisarla, analizarla, etcétera, con la intención o idealmente con la intención de que te des cuenta de que hay mucha más información relacionada con tu tema que no necesariamente está ahí de manera como inmediata o de manera muy visible, ¿no? Entonces, ahorita estás viendo la diapositiva que te presenté en clase. Me voy a cambiar al navegador y me voy a ir directamente aquí a la pantalla de inicio o a la pantalla de búsqueda de Scopus. Si no recuerdas cómo puedes o debes entrar a Scopus, me voy a regresar acá a la pantalla de biblioteca. Tienes varios caminos. Uno de los rápidos es que directamente te pongas aquí en la pestaña de colecciones digitales y en este apartado escribas Scopus, le pongas buscar, te va a abrir otra pestaña, perdón, y en esta otra pestaña vas a poder ver todos los resultados que estén vinculados con el término de búsqueda que fue Scopus, ¿no? Si acá le pones scope, es decir, la palabra no completa, te debe de arrojar el resultado de todas las bases de datos que se llamen o tengan scope como parte del nombre. Y acuérdate, yo te recomiendo que utilices ahorita de entrada Scopus y Web of Science, ¿no? Es muy probable que te pida tus credenciales institucionales. Entonces asegúrate de estar logueada con tu cuenta institucional para que no te lo pida. Y después te va a arrojar a esta pantalla. Es muy probable que te arroje esta pantalla. Nada más asegúrate que aquí arriba a la derecha te aparezca la afiliación de la escuela del TEC de Monterrey. Y aquí es probable que veas o no veas tus iniciales. En mi caso yo los veo porque me di digamos, estoy dado de alta en la plataforma, ¿no? Pero lo importante es que puedas entrar a través de la credencial institucional, que es el TEC de Monterrey, si no, te va a estar limitando los resultados, ¿no? Y si tú puedes ver en la página inicial que me dice iniciar la exploración y aquí me aparecen como los resultados de búsqueda. Son algunos de los temas o de los conceptos que yo he buscado a lo largo del tiempo. Me arroja aquí los últimos 7. En realidad son pocos resultados. Y eso te puede ayudar a ti también para ahorrar tiempo y optimizar en caso de que estés buscando constantemente la misma información. Ahí lo puedes regresar. Simplemente como haces para regresar a uno, le das clic aquí donde está el enlace y con eso tienes, ¿no? Ahora, particularmente el día de hoy me gustaría trabajar con dos conceptos clave que yo de hecho estoy utilizando para un artículo de investigación. El primer concepto clave es posverdad, ahí está. Y el segundo que yo quisiera utilizar simplemente para este ejercicio sería Internet. Ahí los tienes los dos, ¿no? Déjame los pongo aquí como separados para que los puedas ver. Tal vez en tu pantalla se ven muy pequeños, pero es exactamente eso, ¿no? Y recuerda, tú debes de utilizar las palabras clave, las keywords que estás usando para tu Extended Essay, para que esto arroje, bueno, los resultados propios para tu investigación. Estoy casi seguro que al menos vas a tener unos 30, 40 artículos
combinados cuando estés haciendo como esta combinación de las palabras clave. Entonces, bueno, vámonos muy rápido. Vamos a empezar con posverdad. Yo particularmente estoy interesado en que la palabra clave posverdad me la arroje tal y como yo la escribo, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que escribir entre comillas la palabra clave, la keyword. Si yo hago la búsqueda inicial de posverdad entre comillas, me va a arrojar solamente resultados de aquellos artículos que tienen entrecomillado, perdón, bueno, en este caso, que tienen exactamente la palabra escrita como yo le estoy poniendo, posverdad. Si te das cuenta, me arroja 90 documentos. Después, esto yo lo puedo ir filtrando en la sección de la parte izquierda. Yo los puedo ir filtrando por otros criterios, pero en este momento lo único que me interesa es mostrarte cómo pueden aparecer los resultados cuando los busco de manera exacta. Y ahora le voy a poner una complicación adicional. Ajá. Yo en este momento el artículo que estoy escribiendo, que es justo una revisión sistemática de literatura, tiene que ver con los esquemas de la posverdad y cómo estos se propagan o se difunden en medios digitales, en internet. Entonces, bueno, voy a agregar otro término clave y lo quiero exactamente de esa forma, ¿no? Le voy a poner internet, los dos los pongo en minúsculas. Por ejemplo, internet sí hace una diferencia si lo pones en minúscula o en mayúscula. En este caso, los voy a dejar ambos en minúsculas para que me arroje el resultado tal y como lo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la primera búsqueda me arrojó 90 documentos. La segunda búsqueda, con esos dos términos entrelazados, me arroja solamente 6 documentos. Ahora, ¿qué quiere decir esta cuestión de que me arroje solamente 6 documentos de una base de datos de millones y millones de artículos? Bueno, quiere decir que los artículos o los capítulos del libro que están registrados en Scopus, en esta base de datos, se limitan a solamente 6 documentos. No es algo, digamos, ni bueno ni malo, es lo que nos quiere decir, ¿no? Si nosotros nos vamos a otra base de datos como Google Scholar o como Web of Science o como Microsoft Academic, etc., es altamente probable que estos resultados varíen o cambien. Y no es una correlación, es decir, no hay una relación directa de una cosa con la otra, pero usualmente cuando tenemos algunos resultados y aunque sean muy pocos, eso quiere decir que es un tema que está en exploración, o bien, por otro lado, pues nos puede indicar que es un tema que la gente ha explorado y que tiene poca relevancia o poco interés. Entonces, eso lo vamos a ir sabiendo conforme nuestra investigación vaya avanzando. Y nos puede ayudar para darnos sentido de qué tanto se ha explorado el tema que nosotros estamos proponiendo, o bien qué tan poco relevante es para términos de investigación. Hasta ahorita solo te he mostrado cómo hacemos la búsqueda, cómo es que combinamos un concepto clave con otro, entrecomillado, para que sea exactamente como aparece, ¿vale? Aquí no lo he filtrado por fecha, no lo he filtrado por área de estudio, no lo he filtrado por el tipo de artículo, perdón, el tipo de documento, etc. En teoría, si estamos trabajando para hacer esto en 2025, tengo que limitar los resultados para los años 2025, 24, 23, 22 y, en dado caso, 2021. ¿Por qué? Porque lo recomendable es tener la información lo más novedosa posible. Y acuérdate, esto es irrelevante o esto es distinto del año de cuando el objeto de estudio haya sido creado, haya ocurrido, etc. Esto tiene que ver con durante qué años la gente publicó artículos académicos hablando de ese o de esos temas. Entonces, tenemos que hacer como esa connotación o esa delimitación. Entonces mi sugerencia es que también te puedas ir
limitando el rango de años. Lo puedes hacer aquí en esta ventanita muy, muy rápido. Lo pongo del 21 al 25. Inclusive pueden aparecer publicaciones con años que no han ocurrido. Es decir, por ejemplo, 2026, no te espantes, no es un error. Eso es bastante común. Quiere decir que el artículo o el capítulo del libro que aparece ahí en el listado ya está listo para publicarse, pero la revista todavía no saca la edición o el libro todavía no sale. Entonces no hay nada extraño con eso. Si yo los filtro, me voy a quedar con solamente 2 documentos. 2 documentos en realidad es muy, muy poco para informarme o para contextualizarme. En este caso particular, lo que tendría que hacer es probablemente quitar las comillas para que me amplíe la búsqueda. Porque lo recomendable, digamos, acotar los años no sería como lo ideal. Pero, habiendo dicho esto, te voy a modificar el tema de los años para que me regrese a la búsqueda de los 6 documentos, porque a continuación te quiero mostrar cómo es que, entre comillas, podemos leer estos 6 documentos de manera como mucho más ágil, con base en el abstract y con base en las palabras clave, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces aquí seguimos en la página de búsqueda, estamos en Scopus, recuérdalo. Lo que voy a hacer es algo muy sencillo. No he revisado todos los artículos que me aparecen aquí, pero como son 6, son muy, muy pocos. Entonces voy a seleccionar estos 6 y de manera inmediata aquí a la derecha tengo la opción de exportar. Entonces le vamos a dar clic aquí en exportar en la pestañita y utiliza el formato de exportación de valores separados por comas. Comma separated values, que son los que aparecen aquí. Cuando le des clic aquí, se va a descargar un archivo. Es bien importante que ese archivo, una vez que lo tengas descargado, lo puedas renombrar luego, para que no te confunda. Y mi recomendación con todas estas opciones que estamos viendo aquí, tal vez con algunas de ellas no estés tan familiarizada, pero mi recomendación para no hacernos muchas bolas con esto es mantén la primera columna todo seleccionado y elige todos los valores de la tercera columna. Entonces, la información de la cita y la información del resumen y palabras clave, citation information and abstract and keywords, es lo que te propongo que descargues como información mínima, y una vez que tengas eso, le puedes poner exportar. Entonces, si te das cuenta, me bajó un archivo que vas a poder abrir en Excel. Mi recomendación es ten listo Excel para que puedas abrir con facilidad el archivo. Y también mi recomendación es que estés trabajando con sistema operativo Windows o con Mac, porque con Android o con algún otro sistema operativo de tablets, por ejemplo, se te puede llegar a complicar este proceso. Sobre todo el iOS es muy lento hacer todo esto, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo el archivo, aquí le puedo poner Open File, me va a abrir directamente Excel. Ahí va, está cargando. Y si te das cuenta, tú estás viendo tal vez de manera como muy pequeña la información que me arroja la tabla, pero aquí tengo columnas interesantes o columnas clave que me pueden servir para mi investigación. Recuerda, en este caso descargamos solamente 6 documentos. Esta lista puede ser de 60 documentos, de 600, de 6000, etc. Eso varía con respecto a la naturaleza de la investigación, pero lo que estamos haciendo es básicamente lo mismo y aplica exactamente igual para todo lo demás. ¿Qué te voy a sugerir ahora? Si vas a estar trabajando con a lo mejor entre unos 6 documentos, como son estos mínimos, o a lo mejor hasta unos 200 archivos, que sería como algo entre comillas fácil de leer. Vete a la columna título y al menos la de título ponla en negritas para que la puedas ubicar. Si te es más fácil seleccionar los bordes de la tabla para no perderte entre tantos datos, lo puedes hacer. Ahí sí, el formato que tú quieras elegir, adelante. Y aquí lo que me interesa es que podamos leer de manera como más rápida o más ágil el título, el abstract,
que es el resumen de lo que nos está diciendo ahí, y la columna de las keywords. Ajá. Tenemos dos columnas, una que dice Author Keywords y otra que dice Index Keywords. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra de manera así como muy, muy simple? Bueno, la primera de ellas nos va a estar dando información acerca de cómo el autor registró su documento y qué palabras clave estuvo utilizando al momento de dar de alta el documento. Ajá. Y en el index, si ves, no aparecen valores. Los valores los puedes ver aquí donde se está moviendo mi mouse. Y en algunos casos sí nos arrojan valores. Entonces puedes, si no hay valores, evidentemente pues omites, porque son las palabras clave distintas a cómo la base de datos está utilizando para justamente indexar el documento y los criterios de búsqueda. Entonces, en teoría, si te das cuenta, por ejemplo, aquí el primer artículo dice Critical Thinking, Neoliberalism, Post-Truth, Research Methodology and Social Fear. Entonces, en teoría, si yo me hubiera regresado a buscar con alguna de estas palabras clave el artículo, en teoría, tendría que haber sido como fácil de encontrarlo con una o varias de estas. Y bueno, si te das cuenta, también son palabras clave muy distintas a los términos que yo utilicé. De hecho, están todas en inglés porque pues, los artículos fueron escritos en inglés. Cuando se indexan, en algunos casos, te pide que subas la traducción. Usualmente son en inglés, en español, en francés y en portugués. Pero eso depende mucho de qué autor eres y de dónde estás publicando. En algunos casos te va a decir, bueno, si quieres publicar en esta revista, tienes que subir keywords en mandarín, por ejemplo, chino mandarín. Buscas la traducción, no es que la hagas ahí en Google Translate, sino que buscas una traducción formal y la puedes subir, pero bueno, es nada más como para darte una serie de explicaciones, ¿no? De cómo funciona todo esto. Ahora, si nos vamos a la columna del abstract, aquí ya podemos ver información más extensa sobre de qué es lo que trata cada uno de estos artículos que nos estamos encontrando. Ajá. Déjame, le voy a poner aquí que ajuste texto para poder ver un poquito más de información acerca de justamente el abstract que el autor está proponiendo, que es todo esto que estamos viendo acá arriba. No me interesa que lo alcances a leer a detalle, simplemente es como para ver la información que me está arrojando. Y de esta manera era lo que yo les decía en clase, que sería un poco como leer los artículos sin leerlos a profundidad. Cuando nosotros hagamos la lectura del abstract, tú dime cuánto tiempo te puede tomar leer estos 6 renglones que aparecen aquí en Excel. En realidad te puede tomar a lo mejor unos 2-3 minutos y una vez que los lees te puedes dar cuenta de si ese artículo te puede ser útil a tu investigación o no. Puede que hable de temas que estén fuertemente vinculados con lo que estás buscando y puede que no. En ese caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente entramos como con un factor de discriminación. ¿A qué me refiero con esto? Le decimos a Excel, oye, este sí me sirve, este no me sirve, lo puedes ocultar, lo puedes borrar, es decir, puedes borrar, digamos, como toda la fila, puedes ocultarla, etcétera. Y con esto vas haciendo un poco de la construcción de tu propia literatura, útil para el marco teórico sobre todo, ¿no? O para tener una mejor idea de qué es lo que te está diciendo este artículo, que se relaciona fuertemente con tu tema, para ver si podemos seguir avanzando en ese sentido. Ok, entonces me quedo pensando un poco sobre ahora qué podemos hacer con esta información. Una de las ideas, lo que te acabo de decir ahorita es, si son pocos abstracts los que tienes que leer, dale una leída manual. Es decir, agarra, ve leyendo línea por línea. Puedes hacer un formato, es decir, inclusive puedes copiar esto y mandarlo a Word para leerlo un poco más fácil. Y tal vez vamos a suponer que de estos 6 que encontraste o de esos 60 que encontraste te va a servir la mitad, ¿no? Pues nos quedamos con eso, nos quedamos con 3 o con 30, con los que sean
útiles, y eso recuerda que, o la sugerencia es que mantengas ahí ese archivo a la mano, porque te va a servir para nutrir tus referencias al momento de estar escribiendo y desarrollando el marco teórico. No hemos hablado de cómo se tiene que escribir el marco teórico aún. Esto es simplemente hacer como esta búsqueda preliminar que nos va a ayudar, déjame me regreso acá a la diapositiva, que nos va a ayudar justamente a elaborar nuestra estrategia de búsqueda. Lo que estamos viendo ahorita no es una revisión sistemática de literatura, porque hay que hacer pasos adicionales, hay que hacer un reporte específico, etcétera. Es simplemente el inicio, ¿ok? De cómo podemos y debemos hacer una exploración inicial. Y recuerda, esto no está fuertemente relacionado con solo la pregunta de investigación. Puedes hacer este tipo de exploraciones o de búsquedas para ver si tu pregunta va por buen camino, si hay que modificar algo. ¿Qué más? Para nutrir todo esto alrededor, ahora sí, de tu pregunta de investigación. Entonces, no lo tomes como algo limitativo, sino como algo exploratorio. Y recuerda, esto que vimos aquí ahorita en el video no es una revisión sistemática de la literatura. Eso tiene más pasos. Déjame, me regreso acá a la diapositiva donde se muestran como todos estos pasos. Luego, el mismo formato del reporte o de la revisión es otra cosa, es como punto y aparte. Entonces aquí estamos apenas viendo como este segundo punto. Durante el semestre vamos a ir trabajando para desarrollar los siguientes pasos, entonces no debe de ser nada que nos sorprenda. Déjame, me regreso a la diapositiva de desarrollar una estrategia de búsqueda para la revisión sistemática, y lo que yo te pido que hagas como tarea es justamente que elabores las búsquedas con base en los criterios que tú utilizas para tu propia investigación, y cuando nos veamos poder platicar acerca de esto. Si después de realizar este procedimiento de búsqueda de verdad hay muy poca información que hayas encontrado para tu tema, tenemos que platicar, porque lo más probable es que sea algo demasiado novedoso que nos pueda meter en complicaciones, o bien que tengamos que modificar los criterios. Entonces, realiza esto, y cualquier cosa, duda, pregunta, comentario, observación, me la haces saber en cuanto te sea posible. Te agradezco mucho. Nos vemos pronto en clase y sigue disfrutando tu día.